encuentro con el profesor, que es el coordinador de Cultura y Adorno. Profesor, bienvenido a esta programación de Canal 4 de San Bartolomé de Jutenango. Cuéntanos acerca de las actividades que se van a desarrollar para estos días. Indiscutiblemente agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por el espacio que nos están dando. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar organizando ese tipo de actividades culturales. Agradecemos al señor alcalde, ¿verdad?, que él es el que es la cabeza de todo esto, ¿verdad?, y el apoyo que él ha brindado para darle un mejor realce a las actividades culturales, para comunicarle a la población, ¿verdad?, que el día 19 estaremos comenzando con lo que es el desfile a partir de las 3 de la tarde, un desfile que van a recorrer pues las diferentes calles y avenidas de este municipio, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, pues vamos a romper récord este año, ¿verdad? Tenemos 11 candidatas, ¿verdad?, que vienen representando a las diferentes comunidades y también a algunas instituciones que trabajan aquí en este municipio. Tenemos un programa súper especial, pues tenemos contratado ya una participación de un artista nacional, ¿verdad? Y esperamos que la población pues se acerque, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que el municipio ya cuente con 2 bandas, ¿verdad? Tenemos entendido, sabemos de que la banda de telesecundaria fue una de las primeras bandas que, ahí sigue iniciativa del profesor Omni Mohamed, ¿verdad?, que él fue uno de los que inició con esto de las bandas, ¿verdad? Él fue el primero que organizó su banda, ¿verdad? Ahora ya tenemos al nuevo instituto, lo que es el INEP, ¿verdad?, con su banda también. Déjeme contarle que en el presupuesto de desfile está contemplado traer a la banda que tiene el primer lugar ahorita a nivel nacional, lo que es la banda del Rosario de Santa Cruz del Quiché. Está contemplado para el día viernes del día del desfile, está la banda de Santa Cruz del Quiché, lo que es la banda del Rosario, ¿verdad? Ya, esto fue las palabras del profesor Walter respecto a las actividades que se van a desarrollar acá en el municipio de San Bartolomé de Jutenango.